Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Si nos acompañaste del capítulo pasado, recordarás que viajamos hasta el 7 de agosto de 2026 al corazón de la Meca en Arabia Saudita. Ahí fuimos testigos de la firma del Acuerdo de Defensa Conjunta de la Meca entre tres pesos pesados del Medio Oriente, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. Un pacto militar histórico con una cláusula de defensa mutua al estilo de la OTAN, respaldado por el capital saudí, la industria armamentística turca y las ojivas nucleares pakistaníes. Pero mientras las cámaras del mundo estaban enfocadas en Mohammed bin Salman, en Erdogan y en Shehbaz Sharif, estampando sus firmas en aquel documento, en los pasillos de la alta diplomacia internacional circulaba un rumor persistente. Había una cuarta silla en esa mesa que quedó vacía. Una silla reservada para la nación más poblada e históricamente determinante del mundo árabe. Hoy vamos a hablar de Egipto y más específicamente del dramático dilema que enfrenta el Cairo ante la invitación formal de unirse al bloque defensivo más poderoso de la región. Pongamos las cartas sobre la mesa. Durante los últimos meses, delegaciones secretas de alto nivel de Riad, Ankara e Islamabad han estado aterrizando en el Cairo constantemente. Hubo reuniones a puerta cerrada en el Palacio Presidencial de Heliópolis y en el cuartel general de la inteligencia militar egipcia. Los arquitectos del Acuerdo de la Meca querían que el presidente Abdel Fattah el-Sisi firmara el documento y se sumara como cuarto pilar del pacto. Sin embargo, fuentes diplomáticas y reportes de inteligencia filtrados en las últimas semanas coinciden en una conclusión impactante. Egipto ha rechazado la oferta, o al menos por ahora ha decidido congelar su adhesión. Para el observador casual esto puede parecer un sinsentido, porque un país casi ahogado en una delicada situación económica rechazaría la protección y el dinero de las potencias más ricas y armadas del mundo islámico. Para entender esta respuesta, primero tenemos que hacer un análisis de cómo se encuentra Egipto hoy. Imagina un país de más de 110 millones de habitantes apretados a lo largo de una estrecha franja verde alrededor del río Nilo. Egipto es un gigante demográfico, pero en lo económico, el país está atravesando uno de los momentos más oscuros de su historia moderna. La inflación ha golpeado el bolsillo de las familias. La moneda local ha sufrido devaluaciones severas. A la familia promedio en Egipto hoy le cuesta muy caro comprar el pan y la deuda externa ahoga las cuentas del Estado. El gobierno militar de Abdel Fattah el-Sisi en Egipto ha gastado miles de millones de dólares en megaproyectos de infraestructura, como por ejemplo la nueva capital administrativa en el desierto, financiados con préstamos que hoy le pesan muchísimo. En lo social y político, la población también está agotada. El régimen mantiene un control férreo sobre la vida pública para evitar cualquier tipo de inestabilidad política o el resurgimiento de grupos islamistas como los Hermanos Musulmanes. Recordemos que en el 2011, la ola de la primavera árabe derribó al régimen del presidente egipcio entonces Hosni Mubarak, permitiendo que los Hermanos Musulmanes capitalizaran el vacío de poder para llevar a Mohamed Morsi, parte de su grupo, a la presidencia en el año 2012. Tras un turbulento periodo de gobierno de Morsi y multitudinarias protestas en las calles, el ejército intervino en el año 2013 para derrocar a Morsi, momento en el que el general Abdel Fattah el-Sisi tomó las riendas del país. Para la actual cúpula militar del Cairo, reprimir a los Hermanos Musulmanes no es solo una medida de seguridad, sino una cruzada para evitar que ese trauma político vuelva a repetirse. Y ahora, si miras el mapa geopolítico que rodea a Egipto, la escena es literalmente un anillo de fuego. Por un lado tiene frontera con Gaza. Y a causa de la guerra, y de hecho también antes de la guerra, Egipto ha invertido grandes esfuerzos para que palestinos gazatíes no lleguen a su territorio. Al sur tiene a Sudán, que se desangra en una guerra civil atroz que ha enviado oleadas de refugiados hacia el norte y amenaza el control sobre las aguas del Nilo. Al occidente
Libia sigue siendo un estado fallido dividido entre milicias y potencias extranjeras. Por si fuera poco, en el Mar Rojo, ataques contra la navegación comercial de los hutíes han desplomado los ingresos del Canal del Suez, una de las principales fuentes de divisas frescas para las arcas egipcias. Es decir, Egipto está acorralado y precisamente en este escenario de vulnerabilidad donde surge la pregunta del millón. ¿Por qué los países del Acuerdo de la Meca insisten tanto en sumar a un país tan en crisis? ¿Qué ganan Arabia Saudita, Turquía y Pakistán atándose a los problemas de Egipto? La respuesta es que para el bloque de la Meca, Egipto no es un dolor de cabeza financiero, es el premio gordo de la geopolítica y desarrollemos exactamente qué aporta Egipto a esta alianza. Por un lado, aporta músculo militar y demográfico. Arabia Saudita tiene miles de millones de dólares en equipamiento militar de última generación, pero su ejército carece de la masa crítica de personas y la experiencia histórica para sostener una guerra terrestre prolongada en cualquier lugar. Turquía y Pakistán tienen grandes ejércitos, pero están geográficamente distantes del corazón del mundo árabe. Egipto, en cambio, tiene el ejército permanente más grande del mundo árabe y de África. Sus más de 400.000 soldados activos aportan la infantería y la fuerza de disuasión terrestre que el Acuerdo de la Meca necesita hoy en día para proyectar poder real sobre el terreno. Otra cosa que Egipto aportaría sería el candado de las rutas marítimas globales. Si miras un mapa del comercio mundial, Egipto controla la llave de paso entre Asia y Europa, el Canal del Suez. Una alianza defensiva entre Arabia Saudita y Egipto significaría que el bloque dominaría de punta a punta el Mar Rojo, desde el estrecho de Bab el-Mandeb en el sur y hasta el Mediterráneo pasando por el Canal del Suez. Esto le daría al eje de la Meca un control casi absoluto sobre el tráfico de petróleo y mercancías de la región que quieran llegar a Europa. Otra cosa que Egipto podría aportar sería legitimidad política y el liderazgo del mundo árabe. Y este quizás es el punto más vital. Sin Egipto, el Acuerdo de la Meca se ve como una alianza pragmática entre un reino del Golfo, una república euroasiática y una potencia del sur de Asia. Pero con Egipto, que es hoy en día la sede de la Liga Árabe y el centro histórico del pensamiento sunita a través de la Universidad de Al-Azhar, el acuerdo deja de ser un simple pacto estratégico y se convierte en un bloque hegemónico indiscutible en el mundo islámico. Oyendo esto, uno pensaría que para Egipto la decisión es obvia. Deberían haber firmado con los ojos cerrados. Pero aquí es donde entra el verdadero dilema del Cairo. Volteemos la moneda y veamos cómo se ve esto desde los ojos de Egipto. Primero veamos qué ganaría el Cairo si decidiera dar el paso y unirse al Acuerdo de la Meca. Por un lado, Egipto obtendría un salvavidas económico inmediato. Arabia Saudita respaldaría la colapsada economía egipcia con depósitos masivos de divisas, petróleo a precio preferencial e inversiones directas en infraestructura. En el plano militar, Egipto ganaría también acceso a la florescente industria de la defensa turca, como drones de ataque, sistemas de radar y transferencia de tecnología para la coproducción de armamento sin las restricciones que suele poner Occidente. Y finalmente, Egipto se lograría posicionar bajo el paraguas de la disuasión militar de la alianza, contando con el respaldo de un Pakistán dotado de armas nucleares frente a cualquier amenaza externa. Suena tentador, ¿verdad? Pero ahora miramos el otro lado. ¿Cuáles serían para Egipto las consecuencias negativas y los riesgos mortales que aterran a la cúpula militar del Cairo? La primera consecuencia es la pérdida de la neutralidad estratégica. Egipto ha pasado décadas construyendo una política exterior basada en el equilibrio. Habla con Estados Unidos, pero comercia con China. Coopera con Israel en seguridad, pero mantiene canales con todos los países del Golfo. Unirse a un pacto militar de defensa mutua lo obligaría a tomar partido de forma definitiva y a comprometer tropas egipcias si Arabia Saudita o Turquía entran en un conflicto con Irán o con milicias regionales.
La segunda consecuencia, y la más peligrosa para el presupuesto militar, es la reacción de Washington. Desde que Egipto firmó los acuerdos de Camp David con Israel en 1979, Washington le otorga a El Cairo una ayuda militar anual de aproximadamente $1.300 millones. Este dinero es el motor que financia el mantenimiento del arsenal estadounidense del ejército egipcio, desde los tanques M1 Abrams hasta los aviones de guerra F-16. Si Egipto firma un trato de defensa mutua que incluye a un Pakistán nuclear y a una Turquía distanciada de la OTAN, el Congreso de Washington podría congelar de inmediato este grifo de dólares y de repuestos militares. La tercera gran desventaja es la memoria histórica. En la mente de los generales egipcios aún pesa el fantasma de los años 60, cuando Egipto se involucró en guerras lejanas y ajenas en Yemen que arruinaron sus finanzas y debilitaron sus defensas. El Cairo no quiere volver a ser el peón terrestre de los juegos de poder de los reyes del Golfo. Para entender la dimensión de esta herida histórica, hay que devolverse por un momento a 1962, cuando el presidente Gamal Abdel Nasser desplegó hasta 70.000 soldados egipcios en la guerra civil de Yemen del Norte para apoyar al bando republicano, mientras que, paradójicamente, Arabia Saudita financiaba las fuerzas monárquicas. Lo que el liderazgo en el Cairo calculó como una intervención rápida y victoriosa se transformó en lo que los historiadores bautizaron como el Vietnam de Egipto, una guerra sangrienta que se prolongó durante 5 años, costó miles de vidas, colapsó las reservas del Estado egipcio y dejó a las fuerzas armadas del país tan desgastadas y desmoralizadas que quedaron catastróficamente vulnerables ante Israel en la Guerra de los 6 Días en 1967. Para la cúpula militar actual, la lección histórica de Yemen quedó grabada a fuego. Jamás volver a derramar sangre egipcia en las montañas de la península arábiga para sostener guerras ajenas. Y ahora que entendemos cuáles serían las ventajas y las desventajas para Egipto, hagamos zoom out y observemos el tablero global. Si Egipto finalmente cediera a las presiones y se uniera al acuerdo de la Meca, ¿quiénes serían los grandes ganadores y quiénes serían los grandes perdedores de la región? Vamos a ver. Primero hablemos de los Emiratos Árabes Unidos. Para Abu Dhabi, la adhesión de Egipto al eje de la Meca sería un acontecimiento muy, muy amargo de tragar. En los últimos años, los Emiratos Árabes Unidos han inyectado decenas de miles de millones de dólares para rescatar a la economía egipcia, destacando la impresionante intervención de $35.000 millones en el desarrollo costero de Ras el Hekma. Los Emiratos hicieron esto para mantener a Egipto bajo su esfera de influencia y evitar que cayera en las manos de Turquía o de grupos islamistas. Si Egipto se une a un bloque donde Turquía tiene un rol militar protagonista, el jeque Mohammed bin Zayed vería como su mayor inversión geopolítica se inclina hacia sus rivales regionales. Y de hecho, esto trata el spin-off de esta semana. Vamos a desarrollar a detalle el expediente de Ras el Hekma y ver cómo una inversión emiratí de $35.000 millones en las playas de Egipto se convirtió en un contrapeso para frenar la influencia de Turquía y Arabia Saudita sobre el país. Así que si quieres escuchar este spin-off y apoyar al podcast, inscríbete a nuestra comunidad Etzlil Spin-off por solo $7 al mes con el enlace que te dejo en la descripción abajo. Otra forma de ayudar al podcast es suscribiéndote a nuestros canales de manera gratuita. Si nos estés escuchando en YouTube o en Spotify o en Apple Podcasts, donde nos estén escuchando, inscríbanse y eso nos ayuda a llegar a más personas como ustedes. Volvamos a nuestra historia y hablemos ahora de Israel. En Tel Aviv, las alarmas sonarían al nivel de máxima alerta. Para la seguridad nacional israelí, el Tratado de Paz con Egipto ha sido una columna vertebral de su frontera sur durante casi medio siglo. Que Egipto se sume a un pacto de defensa mutua con Turquía, cuyo gobierno mantiene una retórica sumamente hostil hacia Israel, y con un Pakistán armado con ojivas nucleares, cambiaría por completo el cálculo de defensa israelí. Aunque Egipto mantuviera formalmente la paz con Israel, la presencia de un bloque militar sunita unificado en las puertas del Sinai reduciría drásticamente el margen de maniobra estratégico de Israel en la región. Y si hablamos de Estados Unidos,
Para Washington, ver al ejército unirse al bloque de la Meca confirmaría el peor de sus temores: el colapso definitivo de la arquitectura de seguridad diseñada por Estados Unidos en el Medio Oriente tras la Guerra Fría. Perder a Egipto como socio militar exclusivo significaría que la influencia estadounidense en el norte de África y en el Mar Rojo quedaría reducida a su mínima expresión, acelerando el paso hacia un orden multipolar donde Washington ya no dicta las reglas. Y si hablamos de Qatar, esto sería un completo contraste. Doha celebraría el movimiento. Para Doha, un Egipto integrado en una alianza con Turquía y Arabia Saudita consolidaría la estabilidad de la región bajo un mando sunita unificado, reduciendo el riesgo de fricciones políticas entre los estados del Golfo y Qatar y fortaleciendo el eje diplomático que los cataríes han promovido durante años. Por último, hablemos de China. Para Pekín, el dilema egipcio se sigue con lupa. China considera a Egipto una pieza clave en el centro de su megaproyecto de la Franja y la Ruta, habiendo inyectado miles de millones de dólares en la zona económica del Canal del Suez y la infraestructura del país. Si Egipto finalmente se sumara al acuerdo de la Meca, para China sería una excelente noticia estratégica. Sería uno de los países más poblados e influyentes del mundo árabe alejarse definitivamente de la órbita de seguridad de Washington para integrarse en un bloque multipolar y autónomo. Un eje de la Meca fuerte garantizando la seguridad del Mar Rojo y el Canal del Suez bajo control regional y no estadounidense encaja perfectamente con la visión china del nuevo orden mundial. Eso sí, Pekín necesita que, con o sin acuerdo, Egipto mantenga la estabilidad económica y política a toda costa, pues cualquier turbulencia grave en las finanzas del Cairo o en el tránsito por el Canal del Suez pondría en riesgo directo los intereses comerciales del gigantesco asiático. Como ven, el no o el todavía no de Egipto al acuerdo de la Meca no es una simple negativa diplomática. Es la muestra de un país atrapado en una situación geopolítica muy delicada. Por un lado, necesita desesperadamente el oxígeno financiero que solo Riad y las potencias del Golfo pueden ofrecerle, y por el otro lado, teme perder la autonomía estratégica y la ayuda militar estadounidense que ha garantizado la supervivencia de su régimen durante décadas. Sisi y su alto mando militar están jugando una partida de ajedrez de muy alto nivel. Quieren los beneficios económicos del bloque de la Meca, pero sin firmar la cláusula que los obligaría a irse a la guerra por los otros. La pregunta es, ¿cuánta presión podrá soportar el Cairo antes de que su propia crisis interna los obligue a elegir un bando? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Egipto va a terminar entregándose a la presión económica y va a firmar el acuerdo de la Meca? ¿O va a lograr mantener su neutralidad histórica a pesar de la crisis? Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara de por qué Egipto ha decidido por ahora no unirse al acuerdo de la Meca. Espero que ahora entiendan cuál es el dilema para Egipto, cuál es el interés de los países del acuerdo de la Meca a que Egipto se una y cómo si se uniera afectaría a los otros países de la región. Recuerden que si quieren apoyar al podcast y escuchar nuestro episodio spin-off de esta semana, vayan e inscríbanse a nuestra comunidad Etzlil Spin-off por solo $7 al mes. Esta comunidad está creciendo, así que estoy muy contenta y muchas gracias a todos los que se van uniendo con el tiempo. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.